Muy buenos días, vamos con lo mejor de la información deportiva. Ayer los campeones del mundo, los recién coronados, fueron apapachados por su gente en París. Así es, la selección francesa arribó después de su participación en Rusia 2018 y estamos viendo imágenes precisamente sorprendentes de los festejos en la capital francesa. La Armada Aérea Francesa realizó estas rutinas que estamos viendo en pantalla, y este es el camión precisamente que transportó a el equipo francés por todas las calles de la capital francesa, donde hubo millones de personas abalanzadas sobre los actuales campeones del mundo. Fue una fiesta total la que se vivió allá en París, pero lo mismo sucedió en Zagreb, en Croacia. No porque quedaron subcampeones quiere decir que no festejaron, lo festejaron y lo festejaron en grande, porque este equipo en su corta historia futbolística ha hecho demasiado. Llegó ya a una final del mundo, es de un mundial, es subcampeón, digno subcampeón, y así también lo recibieron en Zagreb, la capital de Croacia, igual en este camión destapado. Ahí vemos a Luka Modric, recién ganador del Balón de Oro, y así también en las calles de esta pequeña ciudad. Es un país apenas de 4 millones de habitantes, ¿no? O sea, ni siquiera lo que somos aquí en la capital del país, es una colonia, dos colonias juntas, eso es Croacia, pero todos salieron a las calles precisamente a recibir a sus héroes, quienes quedaron subcampeones de la Copa del Mundo, y además que fueron la gran sensación de Rusia 2018. Y como era de esperarse, y como es una tradición ya, Lego, esta famosa empresa de juguetes, ya sabemos, de fichitas, recreó partes de la final entre Francia y Croacia, precisamente con esta animación de muñequitos creados por las fichas Lego. Aquí estamos viendo precisamente el gol de Griezmann, lo veíamos esa manera de anotar, vemos a los croatas, el portero con todo y su barba. Este es uno de los goles también de Croacia. Así, a la presidenta, vea, también la presidenta de Croacia fue recreada por el Lego. El video completo lo pueden encontrar en YouTube. Ahí vemos Infantino, pelón, el de la derecha, también lo veíamos. Son excelentes estos videos creados por Lego. En este caso fue de la final de la Copa del Mundo de Rusia 2018. Y vamos a cambiar de tema porque ya empieza a reactivarse todo lo que no tiene que ver con el Mundial, la resaca de la Copa del Mundo. El día de ayer fue presentado por fin el portugués Cristiano Ronaldo como nuevo jugador de la Juventus de Turín. Turín se rindió a los pies del portugués Cristiano Ronaldo, quien este lunes pasó pruebas físicas y fue presentado de manera oficial como nuevo jugador de la Juventus de la Serie A italiana. Tumultos en las calles, centenares de representantes de medios internacionales fueron algunos de los ingredientes que le dieron tintes de rockstar a Cristiano a su llegada a la Juve. En sus primeras declaraciones como jugador del club italiano, Ronaldo aseguró que salir del Real Madrid para llegar a la Juventus no es un paso atrás. De igual forma, el mundialista en Rusia 2018 aseguró que su calidad hablará por él en el campo. Además, que siempre busca nuevos retos en su carrera. Vianey Zárate, 21 Noticias. Que justamente estuvieron hablando en las redes sociales desde muy temprano el día de ayer de la incorporación de Cristiano a la Serie A italiana. Todo lo veíamos en la nota que hizo Vianey. Fue un trato de rockstar desde su llegada al aeropuerto, fue un mar de gente lo que la recibió. Después de la llegada a las pruebas físicas, él, como lo sabemos, se deja querer por la cámara. Está el tipo en la caminadora y voltea y hace una sonrisa de galán y truena los dedos y cierra el ojo. Parece más un actor, un artista que un futbolista. Dice que la diferencia de muchos cracks, decidió todavía seguir en el alto rendimiento y no irse tras el dinero que ofrece la Liga China, al que todo el mundo se está emigrando precisamente en el último pellizco de su carrera en activo, como Iniesta, como Mascherano y demás que se han ido a Asia a sacar el último pellizco al fútbol. Él dice que quiere mantenerse en el alto rendimiento y por eso tomó la oferta de la Juventus de Turín. ¿Y qué pasa aquí en México? Bueno, pues a partir del día de ayer hay nuevo presidente de la Federación Mexicana de Fútbol de manera oficial. John de Luisa, quien fuera presidente del América, quien también fuera el director del comité de fútbol de la empresa Televisa, quien también fuera parte importante de la organización del Mundial Sub-17 aquí en nuestro país, sustituye a Decio de María. John de Luisa asumió su cargo como nuevo presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, luego de que la gestión de Decio de María finalizara tras el Mundial de Rusia 2018. La noticia del nuevo mandamás del fútbol nacional se
se dio a conocer el pasado mes de marzo, cuando De María presentó su renuncia a la Asamblea de Dueños de la Liga MX de manera irrevocable. El primer gran reto de Luisa será buscar al nuevo técnico del Tri o mantener al colombiano Juan Carlos Osorio para el próximo ciclo mundialista, así como organizar la Copa del Mundo 2026 junto a Estados Unidos y Canadá. De Luisa, de 46 años de edad, cuenta con una gran experiencia como directivo en el fútbol mexicano. En 2005 fue vicepresidente operativo del Club América, con el que enfrentó el gran reto de salir de los últimos lugares de la tabla porcentual para evitar el descenso. Además, fue presidente del comité organizador de la Copa del Mundo Sub-17 realizada en México y a su vez fue director del comité de fútbol de Grupo Televisa. Vianey Zárate, 21 Noticias. Bueno, solo por si no se acordaban, este fin de semana arranca ya la Liga MX, nuestro torneo local. Vamos a ver los partidos que componen precisamente esta fecha número 1. Ya nos acordábamos que existían estos... Bueno, ¿quién es el campeón, el último campeón? ¿Alguien se acuerda? Santos Laguna, ¿no? Creo, ¿no? Ya nadie se acuerda de la Liga Mexicana. Arranca el próximo viernes Veracruz frente a Pumas. Atlas frente a Querétaro son los partidos que le ponen arranque a este nuevo torneo de la Apertura 2018. Para el sábado, interesante, Cruz Azul debuta en la cancha del Estadio Azteca, su nueva casa frente al Puebla, Pachuca frente a Monterrey, Tigres frente a León y Tijuana, que presentó un uniforme bien bonito, frente al Guadalajara, que es dirigido por Pepe Cardoso. Para el domingo, 3 partidos, Toluca frente a Morelia, Santos, el actual campeón creo, frente a Lobos WAP, y cierra la jornada en un horario atípico, 8 de la noche en domingo, qué raro, Necaxa frente al América. El debut de Michel Leaño, el poeta, en el timón de el Necaxa frente al Piojo Herrera, que es candidato para dirigir a la selección nacional una vez más. Y bueno, ya para despedirme les voy a mostrar este video. Es un jugador inglés, se llama John Bostock. La noticia es que fue presentado en un equipo francés, el Toulouse. Ahí la novatada, a todos los jugadores son novatadas diferentes. Aquí la novatada es que tienen que cantar frente a todo el grupo. Vaya sorpresa que se llevaron todos. Vamos a ver por qué. Palomazo. She was more like a beauty queen from a movie scene. Said no mind, but what do you mean? I am the one. Who would dance on the floor? Get around. She says I am the one. Who would dance on the floor? Get around. The people always told me to be careful what you do. Don't go around breaking young girls' hearts. Mama always told me to be careful what you love. Be careful what you do. If I like Los dejó a todos con el ojo cuadrado. No solo canta bien, sino que también, mira, baila igual que Michael Jackson. Y además anima la fiesta, le da la mano ahí. Pero la novatada justo la hace para poner, para ridiculizar al nuevo, ¿no? Y hacerlo ahí medio sentirse mal, como son todas las novatadas, ¿no? Y este cuate, mira, el pasito, los terminó. Y ve cómo terminan todos alocadísimos, pegando en la mesa. Nadie se esperaba que fuera un artista, un cantante vestido de futbolista, ¿no? Convertido en futbolista. Es de información deportiva, muchas gracias. Ricardo, muchas gracias.